Buenas tardes, mi nombre es Cristian Alejandro y en este video hablaremos sobre las prácticas de laboratorio que se llevaron a cabo de la materia de investigación y pensamiento científico junto con mis compañeros Johan Steven Carrero y Byron Burbán. En estas sesiones de laboratorio se introdujo al manejo de la plataforma Proteus, destacando su importancia en el diseño y simulación de circuitos electrónicos, lo que nos permitió observar en detalle todo su funcionamiento. Ya como parte de las prácticas, se llevó a cabo el montaje de dos circuitos aplicando conceptos como la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff para su análisis. A estos circuitos se le realizaron mediciones utilizando instrumentos como el multímetro y la fuente de alimentación, lo que permitió evaluar su funcionamiento y comparar los resultados obtenidos en las simulaciones con los datos experimentales. En cuanto a la metodología empleada durante estas sesiones de laboratorio, se basa en un enfoque experimental que combina el uso de herramientas de simulación con la implementación práctica de circuitos electrónicos. Para el montaje de estos circuitos se tuvieron en cuenta algunos componentes, como lo son una protoboard, cables de cobre, un multímetro, dos resistencias de 1 kilo ohm, dos resistencias de 10 kilo ohm y una resistencia de 220 ohms. Para este primer circuito se utilizó la ley de Ohm, el cual veremos a continuación. Una breve explicación. Para este primer circuito se llevó a cabo la ley de Ohm, donde tenemos su fórmula V igual a I por R, donde V es el voltaje, I la corriente y R la resistencia. Entonces quedaría voltaje igual a corriente por resistencia, donde recordemos que la intensidad de la corriente es directamente proporcional al voltaje. Es decir, si una pila suministra un voltaje mayor, la intensidad de la corriente aumentará. Como podemos ver, aquí tenemos el circuito, el cual va a 9 voltios con la resistencia 1 que es de 1 kilo ohm, la resistencia 2 de 10 kilo ohm, y vamos a resolver esto aplicando la ley de Ohm, donde tenemos la resistencia total, que como vemos aquí es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces tendríamos resistencia 1 más resistencia 2 nos da 11 kilo ohms. Para calcular la corriente ponemos la siguiente fórmula. Corriente es igual a voltaje sobre la resistencia, donde aquí calcule corriente de voltaje total, que serían los 9 voltios que tenemos, por la resistencia total, que serían los 11 kilo ohms. Donde entonces tenemos corriente es igual a los 9 voltios sobre 11 kilo ohms, lo cual me da 0.81 amperios, en lo cual nos da el resultado correcto en la simulación. Ahora con estos amperios lo que vamos a hacer es buscar qué voltaje está pasando por la resistencia de 1 kilo ohm y qué voltaje está pasando por la resistencia de 10 kilo ohm. Para esto utilizamos la fórmula, voltaje es igual a la corriente por la resistencia, donde ya tenemos la corriente, que sería 0.81 amperios. Entonces para ver el voltaje de la primera resistencia pondremos 0.81 con 1 voltio y 0.81 por 1 nos da igual a 0.81 voltios, que es lo que está pasando la corriente por esta resistencia. Por esta resistencia está pasando 0.81 voltios. Ahora vamos a la resistencia número 2, donde el voltaje que va a pasar por la resistencia es igual a 0.81 por 10 kilo ohms, lo cual nos da 8.1 voltios. Como podemos ver, entonces por esta resistencia nos estará pasando
8.1 voltios. Mi conclusión es que el aprendizaje obtenido del uso de la plataforma Proteus y las prácticas realizadas en clase me permitió adquirir una comprensión sólida sobre el diseño y simulación de circuitos electrónicos. Además que se logró dominar un poco el manejo adecuado del multímetro, una herramienta que es esencial en la electrónica, y facilitó la comprensión de las propiedades eléctricas de los circuitos diseñados. Hola, buenas, mi nombre es Johan Steven y voy a hablar un poco sobre el laboratorio. Para comenzar, me gustaría dejar claro unas leyes de Kirchhoff. Comenzando, podemos definir que las leyes de Kirchhoff o ley de Kirchhoff son dos principios fundamentales en el análisis de circuitos eléctricos que permiten estudiar la distribución de la corriente y el voltaje en un sistema o un circuito. Para estas tenemos dos: la LKC y la LKT. La LKC, que es la ley de Kirchhoff de corrientes. Esta nos hace referencia a que la corriente que entra a un nodo, un paréntesis, un nodo es un sistema de punto de conexión de varios elementos. Que la corriente que entra a un nodo es la misma corriente que sale de este. Esa es la primera ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff es la LKT, que es la ley de corriente de tensiones, que afirma que matemáticamente o algebraicamente las tensiones, o sea, voltajes en cualquier malla cerrada es igual a cero. Por decirlo así, podemos decir que voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y voltaje 4, etcétera, si sumamos todos los voltajes, nos va a dar igual a cero en un circuito cerrado. Continuando con las clases de laboratorio, podemos hacer una pequeña familiarización, el cual se nos indicó, o bueno, fue un poco más profundo, más explícito, de la plataforma Proteus, la cual funciona o tiene como objetivo simular ciertos circuitos allí. Claramente, pues se hicieron dos circuitos en el Proteus, y pues con diferentes amperímetros se tomó la corriente de cada uno de ellos y se tomó un voltaje. Esto nos sirvió para verificar el comportamiento tanto de la ley de Ohm como las leyes de Kirchhoff. Ya estableciendo esto en la plataforma Proteus, procedimos a lo que fue un montaje de circuitos, que lo que vendría siendo era ya con el circuito montado en la plataforma Proteus, procedimos a hacerlo en plataforma física, que en este caso sería una protoboard, cual allí se ensambló, se verificó y se hizo un correcto ensamblaje de los componentes, cuáles las resistencias, y para verificar con un amperímetro el voltaje de cada una de estas y la corriente. En medición y análisis de datos, como dije anteriormente, se realizó una toma de medidas con un amperímetro. Para esto fue gracias a una fuente de alimentación, la cual conectamos a la protoboard, y se pudo verificar que la corriente la corriente que continuaba por los circuitos, que pasaba por cada resistencia, era la misma corriente, o era muy similar, porque siempre hay un desfase, pero de muy poquito. Era igual o muy similar a la plataforma Proteus. Ya finalmente, pues comparamos los resultados obtenidos del montaje físico y los comparamos con el montaje de la plataforma Proteus. Como acabé de decir, hubo mucha similitud, no fueron iguales, en varios casos no fueron iguales, pero estuvieron muy, muy, muy cerca, el cual eso se hace un pequeño desfase, el cual se puede aceptar. Bueno, como conclusión, puedo dar que a este laboratorio nos fue de gran ayuda, gracias al monitor o tutor, no sé cómo llamarlo, un análisis más profundo de la plataforma Proteus, ya que nosotros teníamos cierto conocimiento de la plataforma, pero era muy por encima, ya que literalmente no tuvimos a nadie pues que nos explicara, simplemente fue por nuestros propios medios. Pero gracias a
se supo más a profundidad cómo funciona la plataforma y, en el aspecto más importante, cómo utilizarla. Esto fue de bastante ayuda. Como segunda conclusión, también se puede definir de que gracias al multímetro y a una fuente, tanto los circuitos que se realizaron en forma virtual como física, las corrientes eran iguales. Entonces podemos definir de ahí de que las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff sí se cumplen. Y como tercera conclusión, puedo dejar de que un cierto conocimiento a los multímetros, ya que teníamos en posesión algunos multímetros que, al medir corriente total de un circuito, no nos dejaba, simplemente porque tenían un fusible malo, algo que nosotros pues nunca pensábamos, y pues fue de gran ayuda. Bueno, mi nombre es Rayun Armando Urbano López y les voy a explicar los resultados. Bueno, los resultados de la construcción y análisis de dos circuitos electrónicos. Bueno, primero simulamos en Proteus y luego montamos físicamente. Bueno, se llevaron a cabo mediciones del voltaje, de las resistencias y la corriente del circuito utilizando un amperímetro y una fuente de alimentación. Bueno, la discusión de resultados. Bueno, nos centramos en la comparación de los resultados simulados en Proteus con los datos experimentales obtenidos en el montaje físico. Bueno, en el circuito 1 se observaron diferentes, diferencias entre los resultados simulados y medidos, especialmente en el voltaje de las resistencias. La que más se notó fue la de 10 kiloohmios. La corriente del circuito también mostró diferencias en la simulación y en la medición. Bueno, esto podría deberse a errores en el montaje, la precisión del multímetro o influencia en otros factores que tal vez no tuvimos en cuenta o que no consideramos en la simulación. Bueno, para el circuito 2 se observó una mejor correlación de los datos simulados y medidos. Bueno, tuvieron más concordancia más estrecha con los valores de voltaje y corriente en las resistencias. Bueno, en resumen, dimos a conocer todo lo desarrollado durante las sesiones de laboratorio, donde se abordaron temas con el uso de plataforma de Proteus para la simulación de circuitos electrónicos. Bueno, la correcta elaboración de informes técnicos y la práctica de montaje del circuito, incluyendo mediciones realizadas con instrumentos como el multímetro y la alimentación. Bueno, en mi conclusión personal sería destacar la importancia de la plataforma Proteus para realizar la simulación de circuitos electrónicos antes de, digámoslo así, ensamblarlos, pero se enfatizó en la importancia de la validación experimental, donde se destaca la relevancia de crear informes técnicos detallados para documentar adecuadamente los procedimientos de investigación, y también la combinación de simulación y experimentación es muy resaltada como fundamental para un aprendizaje efectivo en la electrónica.